depresión y problemas de salud mental en Chile son los más altos de la región y del mundo. Cierre comillas. El problema ha llegado a tales niveles que la OMS ha recomendado una ley de salud mental para Chile. Sin duda, esto es una gran luz de alerta. Por otra parte, existe una profunda necesidad de mejorar las intervenciones que se realizan en residencias y otros programas de la red de colaboradores de Sename, que trabajan día a día con niños, niñas y adolescentes, diagnosticados con trastornos de salud mental y que constituyen un importante porcentaje de los niños actualmente vigentes. Muchos de los niños, niñas y adolescentes internos en las residencias presentan problemas de conductas propios del desarrollo o tienen experiencias traumáticas no resignificadas. Sin embargo, parte de estos trastornos también son atribuibles o tienen su origen en las características de los procesos de institucionalización que ocurren en los establecimientos residenciales. En la década de los años 60 del siglo pasado, estudios sociológicos llamaron la atención sobre daños a la integridad de las personas que podían ser atribuidos a denominadas instituciones totales, al tiempo que en el ámbito de la psiquiatría, un importante movimiento de desinstitucionalización, avanzó en la apertura de los asilos psiquiátricos y en la instalación en el ámbito territorial en dispositivos ambulatorios, donde los pacientes se mantenían en contacto con la comunidad y se evitaba el desarraigo producido por la internación hospitalaria. En otra escala, desde que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, hace 25 años, se impuso la exigencia de hacer realidad el derecho de los niños y niñas a vivir en familia, lo que ha planteado el desafío de reducir el número y el tamaño de los dispositivos de atención residencial, en pos de privilegiar la atención en familias de acogida, en pequeñas residencias internas en la comunidad, el cuidado de una familia adoptiva y, asimismo, el desarrollo de programas de fortalecimiento familiar, capaces de prevenir la pérdida de los cuidados parentales. Esta vinculación entre los procesos de desinstitucionalización y el desarrollo de un modelo de atención de salud mental al interior de los sistemas residenciales y en todos los posibles, fuera de estos sistemas, está en el centro de los planteamientos que desarrollarán hoy día nuestros destacados invitados en este panel, junto con agradecerles y agradecer la amable y desinteresada colaboración que nos brindan los especialistas del Ministerio de Salud, que hacen posible el desarrollo del conversatorio que hoy nos convoca y que constituye una instancia de capacitación de personal de todas las instituciones que componen Observa, y así como de otras instituciones amigas hoy presentes. Solo me queda añadir la expectativa de que la discusión que hoy se lleva a cabo pueda arrojar no solo luz, sino que también humo blanco en un tema que suscita importantes dudas e incertidumbres entre los profesionales que trabajan para hacer realidad el derecho de los niños y niñas a vivir en el seno de una familia. Muchas gracias, bienvenido y que tengamos un buen día. Gracias. ¿Ya? Desde que empecé a estudiar medicina comencé a trabajar en salud mental comunitaria. Y bueno, hemos considerado súper relevante esta invitación porque el tema del trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes en alto riesgo social es un problema, es uno de los problemas más complejos que tenemos insolutos en el país, y esta invitación a conversar y abordar este tema nos pareció muy relevante. Mauricio Gómez va a venir en la segunda franja del día de hoy. Mauricio es un compañero de trabajo de muchos años, que también es psiquiatra y que está a cargo del Departamento de Salud Mental de la otra subsecretaría, la de Salud Pública, que es la que tiene que ver con el plano normativo y regulador. Nosotros tenemos que ver con el desarrollo de la red. La idea es conversar con ustedes, ¿ya? Plantearles, hay cosas comunes acá, ¿ya?
yo creo que el foco de ustedes es infanto-adolescente y por lo tanto haríamos esta, entendiendo que hay que hacer algunas correcciones y precisiones, probablemente de números, de otros elementos, porque claramente hoy día estamos, dado además toda la situación evidentemente crítica, ¿no es cierto?, vida en torno al tema de la infancia en riesgo social y Sename, hay una serie de otros elementos que agregar, ¿ya? Bueno, estamos. Estas son consideraciones iniciales, ¿no es cierto? Es muy relevante entender que Chile es un país dentro del concierto de la región de Latinoamérica y el Caribe, que es la forma en que la Organización Mundial de la Salud divide, ¿no es cierto?, las áreas del planeta, que a partir de la opción que se hizo en 1952 por crear el Servicio Nacional de Salud, después de 12 años de discusión parlamentaria, porque el proyecto del Servicio Nacional de Salud, ¿saben lo que eso significa, no? Significa que todo el sistema de salud del país está unificado, sistema nacional, que es responsabilidad del Estado, que se financia con impuestos generales y que cubre a toda la población, ¿sí? Y que está inspirado por la salud pública. Los servicios nacionales de salud surgieron como una propuesta en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, entre la crisis tremenda que significó en Inglaterra, donde surgió por primera vez, todas las consecuencias de la guerra, de los bombardeos, las muertes, los veteranos de guerra, las transformaciones sociales, la mujer incorporada al trabajo, una serie de problemas que se hicieron evidentes. Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, un país cuna del capitalismo imperial, un país que fue el país, la cabeza del imperio mundial por muchos años, decidió que en esta área, en el área de la salud, las reglas del mercado no eran las que debían imperar para el tema de entregar la salud como un producto, sino que la salud era un bien social, que el Estado debía responder a eso, y si bien las reglas del mercado están en algunas de las transacciones internas, no son las que definen. El Servicio Nacional de Salud, cobertura universal, definido el pago por impuestos, sin pago o con pago muy mínimo en el lugar de entrega del acto y con criterio de salud pública. ¿Qué significa eso? Significa organizar un sistema en que la base del sistema es de verdad la atención primaria como un principio, una forma de trabajar en salud que intenta que las personas no se enfermen, intenta prevenir la enfermedad y fomentar la salud. El sistema inglés se basa en una relación cara a cara con un médico especialista en la atención primaria. El GP, que es tu médico de cabecera, que tú te conoce porque tiene un número limitado de pacientes y tú puedes cambiarte de médico si no estás conforme. Y sobre esa base de una relación personalizada, centrada en el cuidado de la salud, se organiza el sistema. Estos principios de Servicio Nacional de Salud basado en la atención primaria se empezaron a implementar en Chile a partir del año 52. En 1940 el presidente Salvador Allende, cuya foto está ahí, ministro de Salud del presidente Pedro Aguirre Cerda, envió el proyecto del Servicio Nacional de Salud, después de haber hecho un estudio, encabezado un estudio que está publicado, que es histórico, se llama La realidad médico-social chilena, que mostraba la gran mortalidad infantil, materna, digamos, por enfermedades infecciosas, distribuidas además inequitativamente en el país, que tenía que ver con la pobreza, con las condiciones de vida, con la falta de educación, etc. La propuesta, seguido a ese estudio, es la formulación del proyecto de Servicio Nacional de Salud y Chile lo implementó a partir del año 52. Eso significó que se desarrolló una serie de iniciativas paralelas. Primero, programas generales de salud, programas frente a enfermedades infecciosas, el programa de control del embarazo, el programa del niño sano, el programa, ¿no es cierto?, los programas de enfermedades infecciosas, de tuberculosis, etcétera. Se crearon una red de establecimientos sanitarios que van de la estación médico rural, que es un lugar a donde el personal de la posta va, la posta rural, el consultorio general rural, el consultorio general urbano, los hospitales tipo 4, tipo 3, tipo 2, tipo 1. Se creó la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios que desarrollaba infraestructura para esto. Se creó el ciclo de destinación que consideraba un sistema que formaba a los médicos para que trabajaran en el sistema público, como médicos generales o como médicos especialistas. Ciclo de destinación porque le ofrecía la especialización a algunos de ellos
para irse a trabajar a regiones. Y a otros les ofrecía trabajar como médicos generales y luego venir a especializarse. De esta manera, asegurando progresivamente una dotación médica y de especialistas a lo largo del país. Eso sigue hasta hoy día, en principio ha tenido altos y bajos. Todos estos criterios, digamos, hicieron que Chile alcanzara un lugar de privilegio en la región de Latinoamérica y el Caribe respecto a sus logros sanitarios. Y eso hasta la llegada de la dictadura, en la medida que se establece la hegemonía del modelo de desarrollo neoliberal, comienza a cambiar sus criterios respecto a salud, y en 1990, si bien Chile seguía, hay una paradoja porque se había desinvertido en la salud pública, ¿no? Se creó el sistema, primero se creó el sistema privado de financiamiento, se crearon las ISAPRE con una cotización obligatoria, un país, paradojalmente, el único país del mundo donde un virtual impuesto, el 7%, pasa directamente a los privados, digamos, las ISAPRE. Se crearon dos sistemas paralelos, ¿no? Como el sistema FONASA versus el sistema ISAPRE. Esta situación significó también desinversión en recursos humanos, remuneraciones cada vez más bajas, no contratación de nuevos recursos humanos, falta atraso tecnológico, debilitamiento de la infraestructura, etcétera. Pero igual se siguió invirtiendo en algunos puntos críticos, como por ejemplo en la infancia. Y en la infancia en riesgo de muerte, de mortalidad esencialmente. Se crearon igual unidades de cuidados intensivos para niños, digamos, se crearon programas cardiológicos de intervención quirúrgica para niños que nacían con malformaciones cardiológicas, que hacía la diferencia entre el vivir o no vivir, o las condiciones, una serie de elementos que se pusieron en puntos críticos y los resultados seguían siendo buenos. Pero no había ni salud odontológica ni salud mental. Es decir, una absoluta asimetría. ¿Sí? En 1990 la oferta de salud mental estaba centrada en el 86% de la inversión pública en los 4 hospitales psiquiátricos que existían entonces y que siguen existiendo hoy, aunque con importantes transformaciones, algunos de ellos. Esos hospitales son el Hospital Psiquiátrico de Santiago, el Instituto Horvitz, el Hospital El Peral, los 2 en la región metropolitana, y 2 hospitales en la quinta región, el Hospital de Putaendo, que era originalmente un sanatorio tuberculoso, y el Hospital Salvador de Valparaíso. Esos 4 hospitales concentraban la mayor parte de la oferta, ¿no es cierto? Tenían un alto número de camas y la lógica era que tenían pacientes crónicos y pacientes agudos. Pacientes agudos eran aquellos que iban a recuperarse en un lapso de algún periodo de un par de meses y los otros vivían ahí, ¿sí? Y no había expectativa terapéutica de alta o de salida de ahí. Eso incluye a muchas personas que entraron siendo niños. Por ejemplo, en el Hospital El Peral había un pabellón completo de niños, ex niños diríamos también, prácticamente ya no eran niños, ¿no? Eran adolescentes o adultos jóvenes, yo creo que en el 90 todavía algunos niños con trastorno generalizado del desarrollo complejo, con retardo mental, con algunos elementos de daño orgánico o con algunas deficiencias sensoriales. Esa era una realidad que había en el Hospital El Peral, que yo conozco más directamente. Probablemente también mi primer trabajo a los 24 años fue en Putaendo, viví un año en el mismo hospital y también había un componente de este tipo, pero menos grave que lo que había en el Peral. Es decir, la oferta era institucionalizar, ¿sí? Y no solo en los hospitales psiquiátricos, sino también una serie de otras instituciones que ustedes pueden conocer mejor que yo. La próxima. Y como dije, ahí decía, los niños tenían mínima oferta. Tenemos que hablar ahora del modelo comunitario de atención en salud mental. Próxima. Entonces, el modelo comunitario de atención en salud mental es el modelo de atención en salud mental que propugna la Organización Mundial de la Salud. El modelo de atención es siempre un elemento fundamental y también la conciencia de cuál es el modelo de atención que nos organiza. Muchas veces uno pregunta a los grupos cuál es el modelo de atención, cómo se organiza su proceso, y si el grupo de trabajo no lo tiene claro, entonces indudablemente no hay una sinergia y una ampliación del impacto de su trabajo. Es como que un equipo de fútbol, digamos, ¿no es cierto?, tuviese un entrenador que
se juntara antes del partido y le dijera, ya chiquillos, jueguen bien, ¿ya? Y los volvieran a ver al otro partido, digamos, ¿no? Y no hubiera una línea de trabajo, no hubiese una forma de enfrentar, ¿no es cierto?, en términos generales, el ser una organización que tiene determinado fin, y en forma más específica los desafíos que van surgiendo en ese ser organización, ¿ya? Entonces, en salud mental se distinguen como modelos típicos ideales algunos modelos de atención. El modelo más clásico es el modelo custodial. Como todos los modelos de atención parten de ciertas definiciones que son definiciones valóricas, ¿ya? Son juicios, y juicios respecto a la persona con enfermedad mental y su relación con la sociedad, sus derechos, sus deberes. Esos son los juicios que organizan los modelos de atención en salud mental. Entonces, cuando tú tienes la convicción, explícita o no, pero completamente operativa siempre, de que la persona que tiene un problema de salud mental es una persona distinta, es una persona peligrosa para sí o para otros, entonces el modelo que surge de ahí es un modelo cuyo valor fundamental es el control. Lo que yo quiero hacer es controlar a esa persona, ¿sí? Controlarla para que no afecte a la sociedad y no se afecte a sí mismo, ¿sí? Y entonces, a partir de ese modelo de atención surgen ciertos conceptos respecto a cómo lo voy a enfrentar. Y la institución total, la institución que los custodia, ¿no?, y que si tiene elementos más de beneficencia les provee las necesidades básicas de buena manera, es el resultado de ese modelo de atención. El hospital psiquiátrico, antiguamente, cuando el control era el tema, y menos criterios de consideración humana, el manicomio era francamente un moridero, digamos, ¿no? Es decir, una tasa de mortalidad ampliamente superior a la población, con condiciones higiénicas, de salud, de nutrición, de cuidados muy pobres, ¿no es cierto? Ahora, hay que pensar también, respecto a la enfermedad mental, que recién el primer medicamento antipsicótico se introdujo en la década del 50 del siglo pasado. Esa es la década de oro de la farmacología, de la psicofarmacología, en que aparecen todos los medicamentos psiquiátricos, incluso los que se usan hoy en principio, están todos en esa década, del 50 al 60 están descubiertos y se introdujeron a los sistemas de atención más pudientes, digamos, ¿no? El Servicio Nacional de Salud inglés lo introdujo de inmediato. En la misma década del 50, comienzo de los 60, se usaba en forma generalizada los medicamentos psiquiátricos, con excelentes resultados porque fue dentro de un sistema de salud de cobertura universal y organizado por niveles, ¿ya? Eso significó que en Inglaterra, ¿no es cierto?, la idea crítica a la institución total, ellos tenían manicomios, en ese momento no eran manicomios, eran hospitales psiquiátricos que estaban medicalizados, muchos tenían una amplia oferta, no tenían severos problemas de calidad en ese momento, porque tenían un estándar el Servicio Nacional de Salud había creado buenos estándares suficientemente, digamos, dotados, pero el resultado de introducir los medicamentos fue que las personas se mejoraban en plazos mucho más breves que los que tenían y por lo tanto tuvieron que enfrentar la necesidad imperativa de la desinstitucionalización masiva y de cambiar el modelo completamente de atención para desarrollar iniciativas comunitarias de cuidado. Y ahí, digamos, en el sistema británico surgen masivamente, porque había muchas experiencias antes, surgen entonces instituciones como, ¿no es cierto?, hospitales de día, centros de rehabilitación comunitaria, iniciativas de inserción laboral, residencias para que vivan los pacientes, etcétera. Toda la gama va surgiendo progresivamente con como diríamos, el afán de cada día, ¿ya? Primero, introducen los medicamentos. Los pacientes se mejoran antes, tienen que darlos de alta antes. Y si los dan de alta y se dan cuenta que, como lo hicieron porque lo investigaron, que el acatamiento de la medicación y que el ambiente familiar eran relevantes, entonces tuvieron que generar instancias de respuesta para eso. Por ejemplo, capacitar de verdad y entregar el manejo de los medicamentos a los médicos de cabecera, porque todos esos pacientes también eran ciudadanos que tenían su médico de cabecera. Diagnosticar a las familias y generar estrategias de intervención sobre las familias. Y para eso el trabajo territorial era mucho más cercano.
Como no habían pasado los ingleses por la etapa de que la psiquiatría se fuera a vivir a un hospital general, lo que no significa necesariamente que el criterio de desinstitucionalización sea un criterio que imperaba, porque en muchos hospitales generales, incluso en Chile, en el 90, había una franja en los hospitales generales había algunos servicios de psiquiatría, en Antofagasta, en Temuco, en otros lugares, pero en ese lugar también había una alta tasa de pacientes crónicos que vivían en eso. O sea, aunque era un hospital general, la lógica de resolución aguda no estaba necesariamente. En esos mismos servicios había pacientes crónicos, ¿ya? Bueno, en Inglaterra no tuvieron la etapa de los hospitales generales, la psiquiatría estaba en lo psiquiátrico, y de ahí, entonces, en todo este movimiento de fines de los 50 y de los 60, la psiquiatría se instala en la conversación entre los consultorios externos que tenían los hospitales psiquiátricos, los médicos generales, y comienza a generarse una salida de los especialistas a apoyar a los médicos generales, que culmina con su instalación en equipos comunitarios en los territorios. Y ahí están los psiquiatras ingleses, trabajan en TIM, que son como los TIM de psiquiatría comunitaria, que son como nuestros centros comunitarios de salud mental, pero mucho más clínicos, con intervención psicosocial, pero mucho más clínicos, porque hay muchas de las funciones que nosotros hacemos en los centros comunitarios, las hacen los servicios sociales ingleses. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Ya? Lo concreto es que todo este proceso se va dando con naturalidad cuando hay una disposición a resolver y cuando hay un criterio de que el Estado va asumiendo la responsabilidad en esta línea. Ahora, estas son las bases para el modelo comunitario de atención a salud mental, ya que es lo que la OMS recomienda claramente desde el año 2001 en su informe mundial de salud respecto a cómo organizar los servicios de salud mental. La próxima. Y bueno, hay una serie de estudios que muestran la mayor efectividad de los modelos comunitarios en distintas variables, y lo esencial es que el modelo comunitario, ¿no es cierto?, desplaza el tema del foco en el enfermo solamente a el foco en la comunidad en que él está inserto. El foco se traslada desde el hospital a los centros comunitarios y del psiquiatra al equipo de trabajo en salud mental. Próxima. Sí. Uno de los elementos de criterio también es que se comienza a pensar que el tener una enfermedad mental severa, ¿no es cierto?, no es el único indicador de salud mental. Una persona puede tener una enfermedad mental severa, pero tener un nivel de salud mental bueno si está adecuadamente tratado y adecuadamente inserto en la sociedad, ¿ya? Entonces, una propuesta teórica que es este modelo de los dos continuos, que es un modelo desarrollado en Canadá, que lo que plantea es que no porque se le ha planteado con fundamento a una persona el diagnóstico de un trastorno mental severo, se debe tener la expectativa de que esa persona va a estar siempre severamente afectada en su salud mental. Y esto es muy relevante porque hay una serie de otros estudios que hablan de que las expectativas de logro terapéutico que se tienen de parte de quienes tratan a las personas con enfermedad mental es relevante en el curso y pronóstico de la enfermedad, ¿ya? El optimismo terapéutico, fundado, por supuesto, y dotado de conocimiento y de buenas prácticas, hace resultados diferentes que si no existe. La próxima. Entonces aquí hay, ¿no es cierto?, una serie de conceptos que se vinculan a este salud mental óptima. La próxima. La próxima. Y, ¿no es cierto?, hay una serie de factores que influyen para que esta salud mental se mejore, digamos, que son aspectos como cómo funciona el sistema de justicia, el sistema del trabajo, la educación, vivienda, las relaciones familiares, las redes sociales. La próxima. El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría del año 2000 en Chile es un hito en el desarrollo de los servicios de salud mental porque es un documento normativo orientador de la práctica del sistema de salud, ¿no es cierto?, que pone en plena vigencia en Chile el modelo comunitario que ya se había venido desarrollando progresivamente a partir del comienzo de la década del 90, ¿ya? Y como ven, tiene una definición amplia de salud mental.
Estos son los principios del modelo comunitario. La atención debe darse en entornos y espacios naturales de la vida cotidiana. Es muy importante evitar el desarraigo y la desvinculación. En ese sentido, desde el punto de vista del trabajo que ustedes hacen, digamos, con la niñez y la adolescencia en riesgo o en conflicto con la sociedad y la justicia, hoy por hoy el criterio, ¿no es cierto?, territorial es un criterio que no es necesariamente priorizado, digamos, ¿ya? Ese es un punto. Por otra parte, también se discute muchas veces que mantener en la comunidad de origen a un niño, una niña y un adolescente es algo que es antiterapéutico, que habría que cambiarlo de entorno. Es una discusión muy relevante, digamos, ¿no?, para cómo se ordena más estructuralmente el sistema de atención y de apoyo a esta población, ¿sí? En cuanto es el costo-beneficio de mantenerlo en su comunidad, es una discusión que habría que profundizar. Y segundo, la evidencia tiende a plantear que una persona inserta en su comunidad tiene muchos más sistemas de apoyo que si tiene que empezar a reconstruirlo. Pero estamos hablando de una población particularmente compleja y por lo tanto una discusión que habría que dar. Otro principio es que la red... No, por favor. La red de servicios clínicos de salud mental debe estar integrada a la red de salud general desde una perspectiva integral. Y esto es súper relevante, porque nosotros mismos en salud mental, con el objetivo de asegurar nuestra existencia, asegurar el espacio para el crecimiento y el progreso de nuestro trabajo institucional, muchas veces hemos optado por hacer la diferencia con el sistema de salud general. Sin embargo, el resultado de eso, y aquí hay una tensión también, así como la tensión que dije antes, hay una tensión porque la salud mental en la práctica, ¿no es cierto?, que es un concepto absolutamente complejo y polisémico, digamos, ¿no?, nos refiere también a las dimensiones psicológicas, ¿no es cierto?, emocionales y sociales de un conjunto de múltiples problemas en la dimensión salud-enfermedad de la vida de las personas y de las comunidades. Por lo tanto, si en un sistema de salud integral uno piensa que la salud mental está por un carril paralelo, es algo absolutamente inadmisible en términos de práctica sanitaria. Hoy día, por ejemplo, hay una serie de estudios que se llaman de pérdida de oportunidades que muestran que la población bajo control por hipertensión arterial, por diabetes, por otros cuadros, tiene patología con comorbilidad de salud mental que no es detectada, estando en atención, pudiendo fácilmente pesquisarse y tratarse. Y hay personas que están en control y en tratamiento por problemas de salud mental que tienen esas otras patologías y que no son pesquisadas, por ejemplo. Pero más allá que eso, en el curso de vida, ¿no es cierto?, de una persona, están, ustedes lo saben también, una mirada, la mirada que plantea, ¿no es cierto?, la teoría de las crisis y la crisis normativa, por ejemplo. Entonces, la labor de fomento de la salud, de protección de la salud, de prevención, ¿no es cierto?, de los riesgos de salud que puede hacer cualquier miembro de un equipo de salud, es muy potente. Lo puede hacer no necesariamente un profesional, lo puede hacer cualquier persona que trabaja en un sistema de salud, ¿ya? Prevenir, educar, favorecer que las crisis se resuelvan de una adecuada manera, detectar la población que está en riesgo de tener eventos, etc. La salud mental debe estar integrada a la salud general. Nosotros ahora estamos trabajando en el modelo de gestión de la red de salud mental. No, estamos trabajando en el modelo de gestión de la subred de salud mental en la red general de salud. Estamos cambiando la nomenclatura activamente. Ya no vamos a hablar más de red de salud mental en términos de los documentos generales del Ministerio de Salud, vamos a hablar de la red o la subred o la red temática de salud mental dentro de la red general de salud, y estamos en total acuerdo con los equipos que trabajan en atención primaria en el sentido de que esa es la visión que queremos que sea la que guíe el trabajo de todos quienes se mueven en el sistema sanitario de salud, y que en forma progresiva no haya nadie de los que trabajan en ese sistema que pueda sentirse ajeno a considerar en su práctica, en su relación con los usuarios, con las comunidades, esta dimensión, ¿ya? Y esto asociado al modelo de atención salud mental integral y comunitaria, al trabajo de los
los equipos de sector, digamos, que son equipos de cabecera. Que la propuesta de transformación de la atención primaria en Chile, desde el consultorio al CESFAM, al Centro de Salud Familiar, ustedes la tienen clara esa, ¿no? Todos tienen claro eso. Con su expresión más territorial, que es el SECOF, es la expresión de algo que yo mencioné al principio, cuando hablé de Inglaterra y de la atención primaria, la importancia del trabajo de cabecera, que nosotros, ¿no es cierto?, no lo llevamos a personalizar en el médico de cabecera, pero sí, ¿no es cierto?, progresamos muchísimo al pasar del consultorio, que tiene un trabajo indiferenciado, en que un día te puede ver un médico, otro médico, en fin, al otro día, a la otra semana, y una matrona u otra, digamos, a un equipo de sector, un equipo de cabecera que hace continuidad de cuidadores en la continuidad de cuidados de una población definida, que tiene características definidas. Y eso, desde el punto de vista de la salud pública, tiene gran valor y le agrega un componente importante a la hora de medir los resultados sanitarios. En ese contexto, nosotros queremos estar como salud mental extendida transversalmente, ¿ya? Se debe privilegiar la atención ambulatoria, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque ¿dónde está la salud mental especializada? ¿Dónde debe estar? Según el modelo comunitario, el eje de la atención de salud mental especializada está en el territorio, en un equipo de especialidad ambulatoria en el territorio, y la propuesta, ¿no es cierto?, una propuesta ambivalente que se ha venido haciendo es la de los COSAM, donde encontramos variopinto tipo de COSAM, ¿no es cierto?, unos con más o menos capacidad resolutiva, más o menos actuación, distintas dependencias. Nosotros queremos avanzar y convencer a nuestras autoridades de efectivamente que existan centros de salud mental comunitaria, llamados así, para diferenciarlos de los heterogéneos COSAM, centros de salud mental comunitaria que sean establecimientos bien dotados, con personal que sea parte de las plantas de los servicios, que pueda hacer carrera funcionaria, que lugares a los que se pueda destinar en este mismo ciclo de destinación de los especialistas, a los médicos especialistas en psiquiatría de adultos e infantos juvenil, que sigan con su carrera funcionaria, que puedan tener criterios técnicos para acreditarse, como lo hacen los hospitales, o sea, ahora por supuesto con criterios pertinentes, es decir, que haya un trabajo de medir su calidad, medir su impacto, etcétera, ¿no? En una línea tal como los centros, los teams de psiquiatría ingleses de que hablaba antes. Otro principio, ¿no es cierto?, es que la territorialidad, que ya se la mencioné, y que las intervenciones deben tener una estrategia sanitaria integral y asegurar la continuidad de cuidado. Y ese es un punto muy relevante porque uno de los problemas de los sistemas es, ¿no es cierto?, las soluciones de continuidad. Cuando se pasa de un nivel a otro, digamos, cuando el nivel primario, por ejemplo, en salud tiene que derivar al nivel secundario, malas formas de derivación, dificultades, listas de espera, no se prioriza adecuadamente según el riesgo, la complejidad y los recursos. Muchas veces la hospitalización se convierte en un elemento de pobre rendimiento porque no hay continuidad de cuidados posteriores. Entonces la persona se hospitaliza, se controla, baja su grado de descompensación y vuelve a un contexto en que no hay continuidad de cuidado, ¿sí? O sea, no sé, puede que no tenga la oportunidad, o sea, que no haya un control oportuno en lo ambulatorio, o que si lo hay, ese control ambulatorio no capitalice toda la inversión que se hizo durante la hospitalización, ¿ya? Hay sistemas, el mismo sistema inglés funciona de una manera tan intensiva que los equipos territoriales, estos teams de psiquiatría comunitaria, que son los que atienden en el territorio, son los mismos que atienden al paciente cuando está hospitalizado. O sea, la unidad de hospitalización es un equipo de enfermería y un lugar que tiene máximo 20 camas, al cual el equipo comunitario manda a hospitalizar y en el cual el equipo comunitario sigue tratando a su paciente. Es como un escenario para que ese equipo especializado que está a cargo de la atención en ese momento los vea con mayor grado de control y por lo tanto asegura que los criterios que determinaron la hospitalización son los mismos criterios que se van a usar para compensarlo y para darle el alta y para seguirlo atendiendo después. Por supuesto que es una forma, para eso se necesitan muchos recursos, ¿no?, y mucha claridad conceptual. Ahora, nos podemos aproximar a eso cuando tenemos equipos que trabajan en territorio y que se vinculan estrechamente a la atención primaria a través de procedimientos como la consultoría de salud mental,
pero la consultoría hecha con todos los criterios de calidad. Acto educativo en que un experto va a enseñarles a los que no saben, sino que se ven casos juntos, se buscan soluciones conjuntas, se definen responsabilidades para unos u otros y se define un proceso de continuidad de la atención. Para eso hemos trabajado arduamente y tenemos unas orientaciones técnicas de consultoría en salud mental que sacamos a fines del año pasado, a principios de este año, que recogen experiencia de muchos años y que definen criterios de consultoría óptima, porque la continuidad de cuidado es un elemento crítico y la consultoría es un gran recurso de continuidad de cuidado y de articulación del programa de salud mental en el territorio. Hay elementos de consultoría como algunos que se están llevando a cabo en infanto juvenil que son muy interesantes porque incorporan a la consultoría no solo al personal de salud, sino también a otros actores. Las consultorías Vida Nueva, por ejemplo, que se hacen en el Cesar de los Espejos o en algunos otros lugares del país, incorporan al intersector. Y eso en infanto juvenil es particularmente crítico. Y es una modalidad que nosotros estamos propiciando que progresivamente sea conocida y ojalá adoptada. Pero tenemos mucha pobreza de recursos. Sí, me llevan a la contingencia. ¿Ya? Pensemos en el Plan Protege y en la dimensión de salud del Plan Protege. O sea, el Plan Protege es una respuesta que surge desde los ministerios encabezados por Justicia a la emergencia, ¿no es cierto?, manifiesta en relación a la situación crítica de los niños, niñas y adolescentes, particularmente dentro del sistema de protección de Sename. Eso en su origen, eso es el Plan Protege. Y en relación al tema de salud en el Plan Protege, uno de los graves problemas es el problema de, primero, el acceso de los niños y niñas y adolescentes al sistema de salud mental y del sistema de salud en general. Evidentemente, para que lo que estamos haciendo es, y lo digo muy genuinamente, es hacernos cargo de combatir activamente el estigma y la segregación que históricamente ha existido respecto a esta población, que se ve muy acentuado por la falta de recursos. El área de salud, a ver, pasemos las próximas. Sí, pasa rápido. Pasa nomás. Pasa, por favor. El área de salud mental infanto-juvenil, sí, es un área de bastante pobreza. Hemos aumentado los recursos. La próxima, hay una, ahí. Igual nosotros miren, esto, realidad 2012, realidad 2014, y tenemos más. O sea, hemos ido aumentando la oferta esa era la oferta de hospitalización infanto-juvenil que había el 2012, esta es la de 2014, ¿ya? Y tenemos más, en este momento estamos haciendo esfuerzos extraordinarios de redireccionar recursos para poner en operación de aquí a fin de año por lo menos 24 plazas más de hospitalización infanto-juvenil. Evidentemente, la realidad es que la oferta, no estamos hablando solo de hospitalización, pero la oferta de atención en salud mental clínica para la población infanto-juvenil general del país es muy escasa. Y que están estrictamente vinculadas la atención ambulatoria con la atención hospitalizada. Porque, como decía antes, tú puedes tener un número muy grande de camas, pero si tú no tienes una práctica ambulatoria adecuada, esa demanda de camas no va a disminuir. Los resultados finales van a ser muy pobres. Hay publicado un estudio muy señero en Nottingham, en Inglaterra, un estudio de 8 años de seguimiento en la provincia de Nottingham, en que Peter Tylett, que es un psiquiatra comunitario, de los líderes, digamos, ya está jubilado ya, pero en esa época estaba en plena vigencia. El 80, lo que él hizo fue que se hizo cargo de un sector de la provincia de Nottingham. Estaban sobrepasados por la demanda. Y él, a pesar de eso, tomó el 20% de los recursos de horas médicas y los puso a trabajar con los médicos de atención primaria. Es decir, una consultoría activa. El año y medio inicial, ellos tenían camas, no tenían problemas de oferta de camas. Entonces ellos podían medir sus resultados, su impacto en el número de camas. Como nosotros tenemos pocas camas, no podemos porque siempre vamos a tener sobredemanda por mucho tiempo. Entonces él comenzó
a trabajar con esta modalidad, quitando horas de la atención ambulatoria y poniéndolas en la relación con los médicos de atención primaria, mejorando por lo tanto la cobertura ambulatoria, haciéndola más pertinente, ¿no?, a donde vivían las personas. El primer año y medio aumentaron su hospitalización y después empezaron a bajar, y a los 8 años tenía 30% menos de demanda de hospitalización en su territorio. Y como él, hay otro ejemplo, ¿sí? Es decir, tenemos que entender que están estrictamente vinculadas, que la petición de camas es legítima, porque tenemos pocas, pero que es importante el despliegue territorial. Es decir, si nosotros no llegamos a tener salud mental infanto-juvenil de calidad en centros comunitarios de salud mental desplegados por el territorio, vamos a seguir teniendo muchos problemas. Esos centros comunitarios esperamos que sean muy estrechamente vinculados con el territorio en salud, con la atención primaria, pero también con los otros actores territoriales, con todos los demás actores que trabajan en la protección, el fomento y el cuidado, ¿no es cierto?, de la salud mental, de los aspectos psicosociales, evidentemente. Ese es nuestro objetivo. Entonces, nuestra estrategia en el Plan Protege, en salud, tiene un principio básico, que es superemos la segregación, superemos el estigma. Asumamos que la población de niños, niñas y adolescentes en riesgo social, en protección de Sename, etcétera, o bajo el sistema judicial por la ley de responsabilidad penal adolescente, son personas, son sujetos de derechos absolutamente para el sistema de salud. Esa es nuestra propuesta y nuestra conversación. A raíz de que Justicia y Sename identificaron, ¿no es cierto?, la famosa lista de los 200 niños, que es un epifenómeno, o sea, es un grupo, ¿no es cierto?, identificado rápidamente de población en riesgo, que sabemos que pueden ser muchos más que ellos y que algunos que estaban ahí no necesariamente lo son, pero es una demostración. Eso lo hemos trabajado juntos con Justicia y con Sename, así caso a caso, buscando la ruta de atención, lo que está pasando realmente con ellos, y poniéndonos de acuerdo. Yo, como jefe de mi unidad, dije, nosotros no vamos a hacer ningún chequeo solos. Nosotros no podemos llegar a un momento en que Salud tenga una lista, Sename tenga otra, no sé, no puede ser. Tenemos que tener sobre la misma lista, la misma población, tenemos que estar en acuerdo sobre lo que ha pasado y lo que no ha pasado, sobre cuáles han sido los problemas. Esto como metodología de trabajo es muy útil porque nos hace tomar plena conciencia, ¿no es cierto?, de la naturaleza de los problemas que hay. Es por falta de recursos, es por prejuicio, es por falta de disposiciones, porque hay conflictos locales, ¿por qué es, digamos? Y luego, ¿no es cierto?, esto es compartido por los actores y se empiezan a buscar soluciones. Y nos damos cuenta que hay lugares del país en que los temas están muy avanzados en términos de trabajo colaborativo y otros que están muy atrasados. Otro tema que vinculado al Plan Protege es la dimensión de salud ya en la práctica interna de, por ejemplo, las residencias de protección, ¿no es cierto? Porque en términos concretos las residencias no son unidades de salud, no son unidades sanitarias, no están ahí las personas por problemas de salud, salvo en algunas particularmente complejas, que son de administración de Sename, entiendo, aunque no lo tengo muy claro, en que hay casos muy, muy, muy complejos de salud. Es decir, que son lugares donde viven personas que tienen problemas graves y que muchos de ellos ya no son niños ni adolescentes, sino que se quedaron en el sistema, digamos, porque no tienen sistemas de apoyo, ¿ya? Y creo que es un número bastante grande que llega a cerca de 1000 personas, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de otro espacio, que es un espacio que no es sanitario solamente, porque ahí hay también discapacidad severa. Y es un tema que la política pública, ¿no es cierto?, no ha asumido hasta ahora y que probablemente de cara a la reestructuración del sistema de protección va a tener que asumir, ¿ya? Entonces es un grupo particular. Pero hablemos de la generalidad de las residencias, por ejemplo, de las unidades de apoyo residencial, colaboradoras de Sename, o sea, no son unidades de salud, pero, ¿no es cierto?, hay una población que tiene particularidades, particularmente en relación a la población general, más altas necesidades de cuidados vinculados a la salud, como por ejemplo medicación o controles de salud, ¿sí? O sea, tiene que medicarse de manera adecuada y tiene que acudir a
una serie de prestaciones de salud. Ese tema, ¿no es cierto?, requiere un apoyo, pero no puede ser considerado, o sea, no podemos medicalizar y poner clínica, convertir en una clínica a un espacio que tiene que ser esencialmente un espacio de contención y de apoyo psicosocial. Entonces ahí ha sido un tránsito en este último periodo de partir de, en un momento decir, salud va a poner personal sanitario en estas instituciones, ¿no es cierto?, que es claramente institucionalizarlas como salud, digamos, ¿no?, a salud y justicia y Sename van a generar estándares respecto a cuál es el rol y cuáles las competencias, ¿no es cierto?, y cuál es el personal adecuado para realizar esta función de apoyo a la salud, que básicamente, ¿no es cierto?, es una persona que puede ser un técnico bien capacitado, un técnico paramédico bien capacitado, que se mueva en la interfase salud y residencia, que sea, ¿no es cierto?, como también en otros dispositivos se necesita a personas que hagan la interfase interinstitucional o por los niveles de atención. O sea, porque ahí claramente estamos hablando de una solución de continuidad en la atención integral, ¿no es cierto? O sea, ese espacio hay que llenarlo de alguna manera apropiada, pero apropiada y efectiva, no casuística, no intermitente, no ocurrencial, sino de una forma que efectivamente dé cuenta del desafío, ¿no es cierto? Porque de nuevo, si no damos cuenta del desafío, el problema se nos agranda y se nos complejiza, digamos, ¿me entiendes? O sea, si nosotros no tenemos un nivel básico de asegurar, por ejemplo, la administración de medicamentos adecuados, ¿sí?, se nos convierte en un problema caótico, en que empezamos con un montón de discusiones respecto a si lo toma o no lo toma. Es como nos pasa a nosotros en la clínica paciente a paciente. Nos pasa, por ejemplo, que si a veces nosotros tenemos una persona que está con su familia, pero que nadie nos puede asegurar que la dosis que le estamos asignando se la toma, el gran riesgo es que tú empiezas a decir, entonces la dosis que le estoy dando es insuficiente. Por lo tanto, yo tengo que subir la dosis. Porque, ¿entiendes? O sea, yo le doy 3 y resulta que esta persona incluso le hago niveles plasmáticos y los niveles están bajos. Entonces le tengo que dar 5. Pero resulta que la persona no se está tomando los 3. Ya, una cosa bien banal, pero lo pongo como ejemplo. Necesitamos, por lo tanto, un aseguramiento. Y esa es uno de los elementos que nosotros estamos trabajando con Sename, ver cómo podemos resolver eso, sin convertir en medicalizar, digamos. Ahora, es muy importante entender que otro de los criterios es que la población esté diferenciada. Así como decimos que lo territorial es muy relevante para la dimensión psicosocial, también es importante definir técnicamente el mix de personas que va a estar en cada residencia, ¿sí? Es decir, porque si en algunos casos uno va a plantear que sean riesgos homogéneos dentro de cierto nivel, y en otro que haya un mix porque puede haber una influencia beneficiosa mutua, y eso es importante, que tampoco es azaroso, tampoco es una cosa ocurrencial, tampoco es algo que debe estar, eso es producto de una reflexión técnica. Perdón. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero es la presidenta. De nuevo, ya. Lo que pasa es que en Maipú, yo creo que en varias comunas se están implementando programas pilotos en salud mental en infancia. Nosotros trabajamos principalmente con el CEFA Michelle Bachelet. Ya comenzó a implementarse, es una trabajadora social con un técnico, quienes trabajan en los territorios, captando a la población que se encuentra con situaciones de salud mental y poder adherirlo a los programas que tiene tanto el consultorio como los hospitales. Entonces, de allí, nosotros nos enteramos
por ahí, que estaba surgiendo este programa piloto, y desde allí está la idea, nosotros todavía no lo hemos aplicado, de poder gestionar desde la residencia, que tenemos varias niñas que están con situaciones de salud mental, para poder que sean parte de este programa. Son, parece que 25 casos que va a tener cada profesional, como 25 casos. Entonces quería saber si esto estaba pensado, ligado de lo mismo que estaba hablando usted. A ver, eso es parte de un programa que este segundo semestre, y no por efecto de la alarma pública, sino que porque estaba incluido desde antes, digamos, desde el año pasado, se incluyó en el proceso presupuestario del año pasado, y se definieron los criterios técnicos para poder tener el RS de Mideso y obtener los fondos públicos el año pasado, digamos. Fue un ejercicio que comenzó el 2014. Y es un programa que se llama programa de acompañamiento, ¿ya? El programa de acompañamiento para la población en riesgo psicosocial de niños, niñas y adolescentes, que incluye, como obviamente, o sea, son absolutamente elegibles para ser parte de ese programa de acompañamiento, los niños, niñas y adolescentes que están en los sistemas de protección de Sename. No exclusivamente, ¿no? Pero la idea es que estos principios que yo mencioné delante, que el principio de no segregar, o sea, integrar, ¿sí? Nuestra respuesta es: hagamos las cosas que tenemos que hacer bien. Esa es la idea. Es decir, si nosotros tenemos centros de atención primaria que funcionan de verdad con el modelo de salud, el modelo de salud integral, comunitario y familiar, ¿no es cierto? Naturalmente, eso dialoga expeditamente con el modelo comunitario de atención en salud mental, porque son los mismos principios, ¿ya? Y incorporan estos criterios de integración de toda la población en el territorio y la continuidad de cuidado y la integralidad, ¿entiendes? Entonces, el programa de acompañamiento se hace cargo de que la población de alto riesgo psicosocial es una población más difícil de mantener integrada al sistema, y por lo tanto tú tienes que tener un programa de acompañamiento que haga más visitas domiciliarias, que haga más llamadas telefónicas, que considere, digamos, ¿no es cierto?, un esfuerzo adicional para mantenerlos vinculados. Entonces, lo que tú mencionas efectivamente es ese, que es un programa que alcanza, digamos, a un número parcial de comunas todavía, pero cuyos principios nosotros nos parece que son muy potentes y que debieran irse generalizando progresivamente. Es uno de los elementos introducidos para mejorar el funcionamiento del sistema de atención primaria para la población en riesgo en este foco, niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, que necesitan de alto riesgo psicosocial, como se llama el programa. Y esos principios están en muchas de las otras cosas que estamos haciendo. Sí. No, consulten ahora, porque nos quedan los minutos que nos quedan son para... En la comuna que yo soy de trabajo en OPD, en la comuna que trabajo sí existe este programa, está recién implementándose. De hecho, tuvimos la RIA esta semana y desde... Exactamente, están recién comenzaron hace un mes prácticamente y van a comenzar a abrir las plazas. La dificultad que tenemos nosotros en nuestra comuna es que no tenemos COSAM. Entonces nos vemos tremendamente dificulta la cisterna. Sí, pero se nos dificulta por lo menos a nosotros desde el área de OPD y derivaciones en función a las problemáticas de salud mental que se encuentran en el ámbito, sobre todo, por ejemplo, enfocado más a nivel adolescente con problemáticas de consumo, por ejemplo. Rafael, quería preguntarte un poquito más de este programa de acompañamiento. ¿Cómo se solicita? ¿Quién hace el programa de acompañamiento? ¿Qué le implica eso a una residencia, el contar con este programa de acompañamiento? El contacto con la atención primaria. El programa de acompañamiento está... es el programa de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, que está puesto, digamos, en un número de comunas del país, que podemos tener un listado. Yo creo que esa información todos los organismos colaboradores Sename lo quieren obtener a través del mismo Sename, digamos, porque nosotros estamos trabajando estrechamente con ellos, respecto a cuáles son, en qué comunas está el programa de acompañamiento, ¿ya?
también nosotros podríamos enviárselo, digamos, de alguna manera, pero ese programa, como te digo, tiene cobertura parcial, pero son bastante comunas, porque se buscó, al diseñarlo, digamos, un impacto poblacional más o menos alto. Es decir, que aunque los recursos no son todos los que debieran ser, que tuvieran el mayor rendimiento. Y están puestos en centros de atención primaria, en CESFAM, y por lo tanto los organismos, digamos, colaboradores deberían obtener, y todos los actores en este caso, el vínculo es con la atención primaria, que es la puerta de entrada a la base del sistema de salud. Ahora, evidentemente el no contar con atención especializada, territorializada, ¿no es cierto?, infanto-juvenil en la comuna es una dificultad. O sea, desde nuestro punto de vista debiéramos tener, en principio, por tirar una cifra así, debiéramos tener un centro comunitario de salud mental por comuna, al menos, ¿cierto? Porque nosotros decimos que los centros comunitarios de salud mental deberían tener una cobertura máxima de 100.000 personas y que incluso, digamos, con menos población debiera haber centros, o esta estrategia de centro comunitario de salud mental estar planteada, por ejemplo, en los hospitales tipo 4, pienso en Santa Bárbara, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el Alto Biobío, ¿no?, que la población no va a alcanzar pero hay una serie de determinantes sociales, desde la dificultad geográfica, la ruralidad, el tema intercultural, una serie de factores, ¿no? Pero ahora, en este caso, digamos, la situación de la cisterna, que no sé si está integrada, digamos, al sistema. Sí, tú dices que sí, el sistema de acompañamiento, ya, perfecto. Claro, porque la atención secundaria hoy día está en el Hospital Barros Luco y tiene una cobertura parcial. Las consultorías no son tan activas como las que se hacen en adultos, porque nosotros sí, en la cisterna, tenemos un equipo desde el Hospital Barros Luco que trabaja con los consultorios y que hace continuidad de cuidado, digamos, bastante activa en los consultorios. Pero esa situación podría mejorar en los próximos meses o sea, de aquí a la primera mitad del próximo año, porque el servicio de psiquiatría infanto-juvenil va a volver a estar en el nuevo Hospital Ezequiel González y va a tener que asumir ahora un espacio con menos limitaciones y más posibilidades y más desafíos, y nosotros estamos intencionándolo de todas maneras. Es verdad, los servicios de psiquiatría de hospitales en Santiago son de pronto muy académicos también. Forman psiquiatras en una lógica que no está necesariamente involucrada en todos los procesos asistenciales. Estamos haciendo esfuerzos activos por lograr que dentro de las dimensiones claves de su trabajo se incorpore las necesidades sanitarias de la población y las necesidades particulares de la niñez y de la adolescencia en riesgo, ¿ya? Tenemos conciencia de que han ido avanzando. De hecho, por ejemplo, en el Congreso de SOMNIA, de la Sociedad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, hay un panel a ese respecto. Hemos estado interactuando con los residentes, los médicos en formación de psiquiatría infantil y adolescente, que tienen un interés por conocer más de la salud pública, de lo que antes tenían, pero nos falta. Hemos desarrollado nuevos programas de formación de psiquiatras, pocos cupos todavía, pero aquí hay un tema del cupo inmediato y el otro es el programa, porque un programa comienza a ser un polo y lo hemos desarrollado con la impronta del modelo comunitario. O sea, son para formar psiquiatras de orientación comunitaria, no son para formar psiquiatras, ¿ya? No da lo mismo. Y dentro de eso, el tema infanto-adolescente lo hemos incluido cada vez que hemos podido. Hemos fomentado instancias para eso, pero por supuesto, adhiero a su tesis de que debe haber un centro comunitario de salud mental por comuna, de todas maneras. Nos quedan todavía 15 minutos para hacer preguntas. Yo me tomo la libertad de hacer otra. Nos planteas un desafío, pero me quedan dudas, porque hablaste mucho del modelo totalizante, este modelo médico, que nosotros de alguna forma perpetuamos en las residencias, que es chico complejo, chico más medicado, los medicamentos no resultan, bueno, saquémoslo de la residencia y busquemos una cama en algún hospital donde se puedan hacer cargo, aunque sea por un tiempo. Yo no comparto esta postura, pero estoy graficando lo que en términos sencillos ocurre. Y tu invitación es modelo comunitario de atención, con un paradigma distinto, donde evidentemente el niño, todos tenemos claro que es un sujeto de derecho, pero desde la óptica de la salud me pregunto, con los déficits que tenemos en el sistema de salud,
el cómo hacer carne este sistema comunitario desde los propios equipos y las residencias. Porque yo no tengo muy claro los dispositivos que hoy día están vigentes o implementados en todos los territorios. Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotros, aparte de medicar a un niño? ¿Cómo podemos ser más eficientes en el trabajo, en la lógica del modelo comunitario? ¿Y qué más hay que quizás existe y nosotros no sabemos? Por eso te preguntaba por el plan de acompañamiento. Bueno, tu pregunta es como una profundidad tremenda, va desde lo más concreto a lo más profundo. Tuve la oportunidad de estar hace un mes y medio en una conversación con el profesor Fernando Atria se llama, ¿no es cierto?, el constitucionalista, Sí. a raíz de la nueva Constitución. Y no fue una verdadera conferencia, fue una conversación extraordinariamente amena y tremendamente, era una conferencia, pero él lo convirtió en una conversación tremendamente potente, en que él lo que dijo, porque esto lo hizo en el Colegio Médico Regional Santiago, y él dijo: el principal problema de la Constitución actual en Chile, el principal problema, el principal derecho que denega es el derecho de la salud. Entendido en un concepto amplio. Porque como está planteada la Constitución, da pie para que la salud sea segregada, la población, sea una mercancía, sea, digamos, efectivamente no un derecho al alcance de las personas. Y yo, cuando tú me haces esa pregunta, digo, la tarea de todos nosotros. La otra cosa que decía era, sin embargo, a pesar de que la Constitución no lo garantiza, el mismo sistema judicial chileno, en buena medida, en muchos de sus fallos, tiene metido el disco duro de que la salud es un derecho, porque hay muchas contradicciones en los fallos. Los fallos de los usuarios de la ISAPRE, que, por ejemplo, ¿no es cierto?, presentan juicios por el incremento del plan de ISAPRE, y que varios fallos judiciales le han dado la razón a los usuarios. Dice, eso no es de acuerdo a lo que dice la Constitución, aquí hay una contradicción. Ahí se está planteando la salud como derecho, porque en el fondo eso es estrictamente un trato comercial, estás comprando un seguro. O sea, dice, el tema del derecho a la salud es un tema conflictual en Chile. Si bien, ¿no es cierto?, jurídicamente, en rigor no lo es, en muchos discursos y en muchas conciencias y en muchas actuaciones es un derecho. Hay que avanzar hacia la salud como derecho, y eso lo podemos hacer en los espacios locales también. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver, aquí es muy relevante esto, nosotros podemos irnos en el conflicto permanente entre, no sé, la OPD y APE y el centro de atención primaria y el hospital, ¿me entiendes? Porque el otro no hace lo que tiene que hacer. Esa lógica, digamos, que no es una lógica que haya que descalificar, porque yo tengo, ¿no es cierto?, si yo hago lo que yo tengo que hacer, tengo todo el derecho de exigir al otro que también lo haga. Pero esa lógica basada en la confrontación es poco conducente, y la idea es generar instancias colaborativas, digamos, ¿ya? Porque tienen que tener conciencia ustedes que todo en nuestra sociedad, ustedes son particularmente actores que están en un polo, están involucrados directamente día a día en la situación. Pero si miramos como sociedad chilena, la sociedad chilena es la que no ha resuelto este tema. Y la institucionalidad y la asignación de recursos y la formación de profesionales y, ¿no es cierto?, un montón de factores juegan en contra, pero hay conciencia creciente. El programa, ¿no es cierto?, de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en riesgo psicosocial es una demostración palpable de eso, y yo les insisto, porque aquellos que saben de gestión pública, los que no dirían, es una respuesta oportunista del Estado, resulta que ahora salió el tema del Sename y el segundo semestre lo están tirando. No, el 2014 se empezó a pensar, se hizo todo el proceso presupuestario, ¿no es cierto?, para que en junio del 2015 estuviese incluido, se tuvo que defender y pelear por él para que en octubre y para que la asignación presupuestaria finalmente fuera, y se tuvo que esperar todo el primer semestre de este año para que los decretos presupuestarios y las transferencias estuvieran hechas a los municipios para poder ponerlo en operación, ¿se dan cuenta? Pero es algo que tiene toda esta latencia, y antes tiene la latencia de haber ido tomando conciencia del problema y priorizando que efectivamente el riesgo psicosocial. Ahora, ¿qué podemos hacer? En los espacios locales buscar todos los acuerdos y posibilidades a través de
conversaciones prácticas en torno a los casos y construyendo redes locales. Hoy día el sistema está bastante menos resistente que lo que estaba. O sea, la conciencia, la cultura institucional está siendo permeada por este criterio que nosotros lo estamos firmando fuertemente. Es los niños, niñas y adolescentes en riesgo, los niños, niñas y adolescentes bajo protección de Sename o en el sistema de responsabilidad penal adolescente son sujetos de derecho y no pueden ser segregados y tenemos que hacer esfuerzos adicionales para poder ser eficientes en su atención. Pero no podemos negar que tenemos una baja oferta general y que tenemos dificultades. Tampoco puede ser que nosotros ignoremos al resto de la población de niños, niñas y adolescentes para considerar que los únicos que pueden hacer uso de los recursos escasos y disponibles son los niños en riesgo psicosocial. Son un foco importante, relevante, pero si no vamos a tener más población en riesgo psicosocial, ¿se entiende? Tenemos que ir avanzando en esa integración. Entonces, yo creo que, asumiendo que estamos en un proceso de cambio cultural, de incremento de recursos, ¿no es cierto?, tenemos que pensar a la vez en la tarea macro de generar un diálogo más generativo sobre las formas de trabajo que sean de acuerdo a los principios que tú has señalado, ¿no es cierto?, que los puntuaste muy claramente y compartimos plenamente. Y por otra parte tenemos que construir en la realidad cotidiana de nuestros espacios de trabajo las alianzas con los distintos actores institucionales y profesionales para poder ahí transformar las prácticas con los recursos que vamos teniendo y generando, digamos, oportunidades para tener nuevos recursos y nuevas posibilidades de ampliarlo. Sin duda, yo tengo la seguridad de que el programa de acompañamiento va a poder mostrar buenos resultados. Y si muestra buenos resultados, entonces va a ser candidato a la ampliación de recursos hacia otras comunas y hacia más casos. Esa es una tarea conjunta. Y cuando haya que elegir dónde yo voy a poner más recursos, ¿no es cierto?, una de las condiciones que uno tiene cuando ejecuta políticas públicas y tiene que generar resultados también para legitimarlas, es que uno ve en qué lugar está la oportunidad de ejecución, la oportunidad de éxito también, además de la necesidad epidemiológica y de riesgo. Y por lo tanto se generan condiciones también para eso, ¿me entiendes? Eso. Un tema. Bueno, yo trabajo en María Ayuda, en la Residencia de Protección Villa Santa María del Bosque. Nosotros igual hemos tomado algunas decisiones en función también de la precaria oferta que existe en salud mental desde lo público, debido a que lamentablemente en casos de situaciones más graves de salud mental, las niñas no tienen las respuestas más certeras en función de la medicamentación, en función de la asesoría que podían tener o la orientación para que nosotros los profesionales y también las educadoras a cargo pudieran tratar de mejor forma la situación y cómo intervenir en función de una niña que pueda tener algunas crisis. Desde allí nosotros hemos tomado algunas decisiones en función de solicitar atención privada para alguna de las niñas. Y quisiera contarlo en función de, no que la respuesta está en el privado, sino que más bien en cómo tal vez lo público debiera como ir mirando o ir funcionando, tal vez como desde esa mirada. Nosotros tenemos una chica que está con una atención psiquiátrica desde lo privado. Anteriormente había estado desde los 3-4 años en el sistema público y ha presentado crisis muy fuertes, totalmente inestable, y no había un cuadro real de diagnóstico, iba cambiando el diagnóstico permanentemente de acuerdo también al psiquiatra que le tocaba, porque había mucha rotación. Entonces desde allí, bueno, logramos contactar a un psiquiatra bueno, especialista, con harta experiencia, y logró medicar bien a la niña, logró encontrar el diagnóstico, y lo que permitió también fue entregarnos herramientas para poder trabajar en las posibles intervenciones al interior de la residencia. Nosotros nos reunimos en equipo, empezamos a traspasar la información que nos entregaba el psiquiatra, lo conversamos en las reuniones de equipo para poder comprender cómo reaccionar frente a las situaciones de crisis que la niña presentaba. Luego lo traspasamos a las educadoras a través de capacitaciones
y estamos en un permanente diálogo para poder ir resolviendo las situaciones y en este minuto está mucho más controlado, independiente de que si surgen crisis se está comprendiendo de una forma distinta porque se tiene claro el diagnóstico, se tiene claro que la medicamentación, se tiene claro cuándo la niña amanece de una forma y cómo tratarla y cuándo la niña amanece de otra forma y tratarla. Entonces creo que es súper fundamental de que exista, como tú bien decías, el tema de la calidad del trabajo también de los profesionales, porque la rotación va muy ligada al tema de la calidad del trabajo. Nosotros nos encontramos con un COSAM que cambia de psiquiatra una vez al mes, cada 2 o 3 meses. Entonces, bueno, eso más o menos quería contar. A ver, yo tengo que terminar porque tengo que trabajar de padre en un rato más, en Peñalolén, informe de mi hija, tengo que ir al colegio. Pero tú apuntas algo, dos cosas quiero distinguir. Bueno, claramente, lo primero expresa lo crítico de la continuidad de cuidadores, ¿no? Porque mientras más complejo es el caso que tenemos, es más importante entenderlo como un proceso de trabajo para llevarlo de una situación A a una situación B mejor. Y claramente la continuidad de cuidadores es muy relevante. El problema que tenemos en el área específica, voy a hablar de la psiquiatría infanto-juvenil, infanto-adolescente, es la muy baja tasa, o sea, disponibilidad de recursos profesionales. Punto 1. Son muy pocos. 2. Tenemos un sistema de salud fraccionado en un sistema público y un sistema privado. Los incentivos del sistema privado respecto a los incentivos del sistema público son abrumadoramente superiores. Y como hay escasez de oferta, además, para todos, del psiquiatra infantil adolescente, la capacidad del sistema público en el actual estado de oferta es mínima. Segundo punto. Pero además, la irregularidad administrativa, la ambigüedad institucional en que están los centros comunitarios de salud mental, COSAM, etcétera, ¿no entiende? Hace que la dificultad para dotarlos con los instrumentos que el sistema público tiene, que son, por ejemplo, el sistema de destinación, sean muy difíciles. De hecho, el Servicio Sur ya hace un esfuerzo importante porque tiene una psiquiatra infanto-adolescente contratada por el servicio en el nivel superior de la carrera, es decir, con más de 9 años, puesta en el CESAM de Los Espejos. Pero no hay otro psiquiatra para poner en el CESAM de El Bosque, ¿entiendes? ¿Ya? No tenemos todavía. Pero hemos ido convenciendo a los servicios de que usen el recurso de tener un médico que debía teóricamente estar en un hospital y que habría jefes de servicio de hospital que se negarían fervientemente a que vaya afuera, que estén dispuestos a usar los mecanismos administrativos como de esta comisión de servicio para ponerlos más cerca de la comunidad. En este caso hay varios elementos que confluyen con esta psiquiatra. Le interesa. Es una psiquiatra de disposición comunitaria, ¿ya? Que busca su propia formación en lo comunitario y que para ella es un incentivo potente el estar ahí, ¿no es cierto? Pero eso es algo también que tiene que ver con el sistema de formación, porque es un círculo, ¿no es cierto?, que se retroalimenta. Si yo cuando formo psiquiatras infantos juveniles nunca los expongo a trabajar en centros comunitarios, nunca los expongo a relacionarse con la APS, nunca los expongo a hacer consultoría vida nueva como se hace en Los Espejos, entonces, y los formo en el hospital y tienen como figura de identificación a psiquiatras que son muy buenos clínicamente pero que no salen del hospital, va a ser difícil, ¿me entiendes tú? Ahora, lo que tú hablas del éxito relativo que ustedes han ido teniendo, habla de que sobre la base de un buen trabajo de ustedes como equipo clínico psicosocial, digamos, en el fondo psicosocial ahí, se han articulado con un clínico de experiencia que, gracias al incentivo del pago privado, que es el que prima acá, ha puesto todo su profesionalismo en un proceso de continuidad, ¿no es cierto?, y de estudio y de ir regulando los resultados, ¿te das cuenta? Entonces, eso, estoy de acuerdo, eso debiera ser algo que el Estado chileno proveyera a toda su población sin distinción. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es interesante entonces reflexionar que los criterios de éxito que ustedes han tenido hoy día no están disponibles en el sistema. Y no están disponibles por una práctica larga, histórica, que estamos tratando de revertir. Y que mientras podamos, estamos tratando de revertir.
Ya, o sea, yo me he movido por Chile para crear más oportunidades de formación y que sean estrictamente comunitarias y hemos luchado por eso, hemos peleado, por crear también escenarios formativos. Porque cuando tú generas oportunidades, tú generas cierta infraestructura en lo infanto-juvenil en un lugar y lo vinculas a la posibilidad de formar, tienes un escenario formativo apropiado, como decía. O sea, si ponen muchas más camas, puede que eso no sirva para tener necesariamente una mejor psiquiatría infanto-adolescente. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que retirarme. Seguiremos conversando y estamos dispuestos a ello. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Te despedimos con un aplauso. Creo que quedan hartas preguntas, pero llegó Mauricio Gómez, así que vamos a ir al café y a la vuelta vamos a traspasar algunas preguntas a Mauricio. Bienvenido, Mauricio, y vamos al café por 20 minutos y regresamos.